Bienvenidos a esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Esta es nuestra fe. Les acompaña Sor Flor de María Vilches y Edgardo Calderón en cámaras. Ahorita vamos a seguir en la meditación, reflexión y estudio de los numerales del Catecismo de la Iglesia. Veamos qué nos dice el numeral 36 acerca del conocimiento de Dios según la Iglesia. La Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana, a partir de las cosas creadas. Hemos venido leyendo en el Catecismo, nos ha venido enseñando cómo nosotros como criaturas podemos descubrir la grandeza del Señor a través de la creación, a través de la naturaleza. Eso es parte de las actitudes y aptitudes que el Señor nos ha dotado en nuestra naturaleza para poder conocer los misterios del Señor, que habíamos dicho anteriormente que se viene dando a través de etapas, y esta primera etapa se suscita a través de la admiración, adoración y la alabanza. Sin esta capacidad, el hombre no podía acoger la revelación de Dios. El hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios. Nos lo dice el Génesis capítulo 1, versos 26, y es que nosotros participamos de esa imagen de Dios a través, y se manifiesta a través de su bondad, a través de su belleza. Nosotros participamos de todo eso porque somos capaces de admirarlo, de manifestarlo en nuestra vida o en nuestras actitudes. El numeral 37, sin embargo, nos dice que en las condiciones históricas en que se encuentra, el hombre experimenta, sin embargo, muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de su razón. Veamos la reflexión que nos dice: a pesar de que la razón humana, hablando simplemente, pueda verdaderamente por sus fuerzas y su luz natural llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal que protege y gobierna el mundo por su providencia, así como de una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas, sin embargo, hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural. Ya nos viene señalando ciertas limitaciones que se vienen dando por la misma inclinación hacia el pecado, porque las verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles, y cuando deben traducirse en actos y proyectarse en la vida, exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. El espíritu humano, para adquirir semejantes verdades, padece dificultad por parte de los sentidos y de la imaginación, así como de los malos deseos nacidos del pecado original. De ahí procede que en semejantes materias los hombres se persuadan fácilmente de la falsedad o al menos de la incertidumbre de las cosas que quisieran que fuesen verdaderas. Pío XII en la encíclica Humani Generis. Veamos entonces, ya el Catecismo nos enseña que hay dos tipos de dificultades. Una, aquella que trasciende nuestra naturaleza y que no es capaz de percibir ya los misterios, no es capaz de entrar y ahondar más profundamente en aquellos que sobrepasan la luz natural de la razón. Y la otra parte se debe a que nuestra naturaleza está inclinada al pecado. Esto dificulta un poco nuestro lenguaje para poder hablar de Dios. El numeral 38 nos dice: por esto el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios, no solamente acerca de lo que supera su entendimiento, sino también sobre las verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón, a fin de que puedan ser en el estado actual del género humano conocidas de todos sin dificultad, con una certeza firme y sin mezcla de error. Por ello es que nosotros no podemos hablar al arbitrio acerca de las cosas del Señor.
Nos dice el catecismo, y es categórico, que necesitamos el auxilio del Espíritu Santo para que nuestro lenguaje sea purificado para hablar acerca de los misterios del Señor. Nos dice ya el numeral 39 cómo hablar de Dios. Al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres y con todos los hombres. Esta convicción está en la base de su diálogo con las otras religiones, con la filosofía y las ciencias, y también con los no creyentes y los ateos. Pero, ¿cómo se puede hablar de Dios? Se puede hablar de Dios a todos y con todos, partiendo de las perfecciones del hombre y de las demás criaturas, las cuales también son un reflejo bien limitado de la infinita perfección de Dios. Sin embargo, es necesario purificar continuamente nuestro lenguaje de todo lo que tiene de imaginativo e imperfecto, sabiendo bien que nunca podremos expresar plenamente el infinito misterio de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad que podamos hablar de Dios, y esto se da porque se suscita el diálogo incluso entre la filosofía y las ciencias, entre el creyente y el no creyente, y esto es posible al momento en que se purifica nuestro lenguaje, no dando solamente cabida a lo que se suscita en la imaginación, sino también que parte de la experiencia del creyente para poder transmitir esa experiencia espiritual a los demás. Puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios lo es también y no lo podemos abarcar. Para poderlo dar a conocer y para poder hablar de Él tenemos que partir de una experiencia y también a través de los sentidos, como es precisamente la vista. Y en la vista lo que se manifiesta más es el testimonio de los creyentes, el buen ejemplo. No podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas y según nuestro modo humano limitado de conocer y de pensar. Por tanto, no podemos encerrarlo solamente en meros conceptos o en aquellos razonamientos que son conocidos por parte nuestra. Esto tiene que partir de una experiencia, esta experiencia que la pasa la persona a través de esa relación permanente con el Señor, de su diálogo con el Señor. Y este hilo conductor se viene dando a través de la oración. A ver, perfecciones del hombre y de las criaturas. La creación ha dejado la huella de Dios en el hombre y en el mundo. Por eso lo perfecto del mundo nos habla de lo perfecto que es Dios. Tenemos que purificar nuestro lenguaje sobre Dios. De Dios se puede hablar tomando como punto de partida las perfecciones que encontramos a nuestro alrededor. ¿Y cuáles son esas perfecciones que para nosotros son visibles y son manifiestas y que se pueden dotar de un lenguaje que nosotros podemos manejar? Por ejemplo, la bondad, la belleza, la verdad, sabiendo que Dios la supera infinitamente y que lo más perfecto de este mundo es todavía imperfecto comparado con Dios. Por tanto, para conocer a Dios con la sola luz de la razón, el hombre encuentra muchas dificultades, como bien nos lo señalaba el número 37. Además, no puede entrar por sí mismo en la intimidad del misterio divino. Dios ha querido iluminarlo con su revelación, con su palabra, no solo acerca de las verdades que superan aquello de la comprensión humana o de la razón, sino también las mismas verdades religiosas y morales que aun siendo de por sí accesibles a la razón, de esta manera puedan ser conocidas por todos sin dificultad, con firme certeza y sin mezcla de error. Por ello, aquí hay ciertas situaciones que ya están inscritas en el corazón humano, que es posible que sin ningún conocimiento previo
podamos nosotras entenderlas, en este caso de las verdades morales. Aquellos de los mandamientos de la ley de Dios sin necesidad de conocerlas conceptualmente. No matar ya viene inscrito en nuestra naturaleza, es una ley natural. Esto es posible a través de la intimidad que Dios se quiere revelar al hombre. Con su inteligencia, el ser humano solo puede conocer a Dios, que existe y que es origen y finalidad del universo. Pero la inteligencia sola no tiene fuerzas para comprender cómo es Dios, esto es su ser más íntimo. A esto se añade la revelación, que es la comunicación libre que Dios hace de sí mismo y de su voluntad al ser humano. Esta comunicación comenzó, como lo sabemos bien, en el pueblo de Israel y ha culminado en Jesucristo, la palabra definitiva de Dios. Aquellas verdades religiosas y morales son conocimientos sobre Dios y sobre la actuación del ser humano, que son tan necesarias para podernos relacionar con Dios y con los demás hombres. Veamos el número 41. Todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios, muy especialmente el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Las múltiples perfecciones de las criaturas, su verdad, su belleza, su bondad, reflejan por tanto aquella perfección infinita de Dios. Podemos nombrar a Dios a partir de estas perfecciones de las criaturas, como bien nos lo señala el capítulo 13 del libro de la sabiduría. Pues la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor. Dios trasciende toda criatura. Es preciso pues purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene delimitado, de expresión por medio de imágenes, de imperfecto, para no confundir al Dios que está por encima de todo hombre y de todo entendimiento, el invisible y fuera de todo alcance, como reza la liturgia bizantina, según la anáfora de San Juan Crisóstomo, con nuestra representación humana. Nuestras palabras, por tanto, quedan siempre más acá del misterio de Dios, que es infinito y que lo trasciende todo. Nuestro lenguaje carece, por tanto, de esa manifestación perfecta de lo que es el Señor. Por tanto, al hablar así de Dios, nuestro lenguaje se expresa de modo humano, pero capta realmente a Dios mismo, sin poder, no obstante, expresarlo en su infinita simplicidad. Es preciso recordar que entre el Creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la semejanza entre ellos que no sea mayor todavía, nos reza el Concilio de Letrán, capítulo 4. Y Santo Tomás de Aquino agrega, y que nosotros no podemos captar de Dios lo que Él es, sino solamente lo que no es, y como los otros seres se sitúan en relación con Él. Ahorita vamos a tratar entonces de provocar un poquito ese lenguaje de hablar sobre Dios a través del mismo testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Hay elementos que dan autoridad a la palabra de Jesús y que podemos tomar nosotros para iluminar nuestra manera de hablar sobre la experiencia de Dios. Veamos a Torre de Medina que nos va señalando algunos pasos sobre ese modo de hablar de Dios de nuestro Señor Jesucristo. El envío. Jesús tiene autoridad porque ha sido enviado por el Padre. Hay una conciencia de ser enviado y de no hablar por una propia iniciativa, sino por mandato del Padre. Le da a Jesús esa enorme confianza para anunciar la buena noticia y denunciar todo lo que se opone al reino de Dios. Qué interesante es entonces que nosotros, como agentes de pastoral, como laicos, podamos sentirnos insertados en la gran misión de la Iglesia que nos manda a anunciar el nombre de Dios, que nos manda también a bautizar a toda criatura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Jesús nos enseña su doctrina, sino que transmite la palabra del Padre. Bien nos lo dice San Juan en el capítulo 17, 8. Yo les he comunicado lo que tú me comunicaste. Luego viene otra etapa, conocimiento y convicción. El Señor tiene autoridad, conoce bien el tema del que habla y se necesita que manifieste un convencimiento para que sus oyentes acepten la verdad de lo que Él dice. En labios de un orador apático, hasta una verdad evidente puede parecer dudosa. Y es sensato callar sobre lo que no se conoce. Jesucristo habla con autoridad, porque conoce el mensaje del Padre. Nosotros sabemos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Creía en lo que decía, por eso hablaba con un profundo convencimiento. Sus oyentes, asombrados, se preguntaban: ¿y qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Jesús tenía la certeza de que su mensaje era verdadero. Les he dicho la verdad que oí de Dios. El conocimiento, por tanto, no basta. Es preciso creer. Creo, por eso hablo. Si las palabras expresan nuestras ideas, la manera de hablar también muestra nuestra convicción. El discípulo, el misionero, tiene que tener convicción de lo que cree para poder hablar con esa convicción, con esa autoridad del que ha sido enviado. Un lenguaje comprensible. Jesús quiere que su mensaje sea comprendido por todos. Por eso habla de la semilla sembrada en el campo, de las ovejas, del pastor, de los pájaros, etc. Son imágenes que las toma del campo pastoril, de lo que la gente está viviendo, de esa experiencia cotidiana. El amor lo impulsa a adaptarse al lenguaje y mentalidad de sus oyentes. Y lo afirma el evangelista. Les anunciaba la palabra con muchas parábolas según podían entenderle. Pablo toma los términos de vocabulario deportivo de la época. Al hablar del combate espiritual, utiliza como símbolo los diversos elementos de las vestimentas de un guerrero. Efesios 6, 10, cuando habla del casco, habla de la coraza. Y es distinta la manera como Pablo se dirige a los judíos que a los griegos, porque los destinatarios son distintos, son diferentes al tratar el tema del Evangelio. El amor al otro, por tanto, debe hacernos emplear un lenguaje comprensible y traducir la palabra de Dios en imágenes habituales. ¿Qué entiende, por ejemplo, un joven de hoy al oír hablar de odres o de levadura? Porque tal vez esos conceptos o esas palabras no se manejan en su lenguaje cotidiano. Hablar con el corazón. Los contemporáneos de Jesús decían de él: nunca había hablado nadie como este hombre. Jesús no hablaba como los escribas, que eran los profesionales de la predicación. Él hablaba con su poder. Su palabra salía del corazón. Por eso cuando comenzaba a hablar, la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Los dos discípulos que lo habían visto resucitado comentaban entre sí: con razón, nuestro corazón ardía mientras hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Dice Pablo a los Corintios: mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes se fundase no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Por cuanto la elocuencia del apóstol proviene del Espíritu Santo. Y una predicación así realmente también beneficia al que está escuchando. El Espíritu Santo enciende el corazón del que predica, del que catequiza, del que predica la palabra de Dios en todo momento y en todo tiempo, y pone fuego en sus labios para que hable con pasión y con valentía. Y lo más importante, y lo que la gente de este tiempo nos los pide: coherencia de vida. La vida de Jesús es su mejor predicación. Aunque Él no hubiera dicho nada,
bastaría con mirar lo que hizo para saber cómo debemos actuar. Y toda su vida fue hacer el bien. Sus obras son los que dan testimonio de Él. Jesús es fiel a la misión que el Padre le ha confiado. No hay nada en su vida que sea obstáculo para comunicar el mensaje. De hecho, el que comunica el mensaje, el que predica, el que habla de Dios, el que tiene que hablar esa experiencia de Dios, que vive según el Espíritu, le comunica, le revela esos impulsos, esas mociones del Espíritu Santo. Nosotros como laicos, como misioneros, también debemos de estar conscientes de esta otra parte, de la parte moral, que nos pide el predicar la palabra. Y Jesús nos advierte, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Ustedes hagan lo que ellos les digan, pero no imiten su conducta, porque ellos dicen y no hacen. Utilizando el ejemplo de las competencias deportivas, escribe Pablo a los Corintios: no quiero correr sin preparación, ni boxear dando golpes al aire, sino que castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control, no sea que después de predicar a otros yo me vea eliminado. La palabra necesita ser confirmada por la coherencia de vida. El anuncio es uno de los medios que eligió Dios para hacer llegar la salvación a todos. Un medio débil, un instrumento frágil como somos nosotros. Así lo afirma Pablo. Quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Somos instrumentos inútiles, no hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Al reflexionar sobre el plan de salvación, Pablo se pregunta cómo invocarlo sin creer en Él, y cómo creer sin haber oído hablar de Él, y cómo oír hablar de Él si nadie lo predica, y quiénes predicarán si no se les envía. La conclusión es así: la fe, por tanto, nace de la predicación, y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo. Por eso el apóstol exclama: qué hermosos son los pasos de los que anuncian las buenas noticias. Hay que caminar hacia los que no conocen a Jesucristo para llevarles el Evangelio. La proclamación es necesaria para la salvación. Por eso San Pablo exclama: ay de mí si no predicara el Evangelio. Terminamos esta reflexión, vamos terminando esta reflexión del capítulo 1 del Catecismo de la Iglesia Católica, reflexionando juntamente con San Agustín, que dice: el hombre está hecho para vivir en comunión con Dios, en quien encuentra su dicha. Cuando yo me adhiera a ti con todo mi ser, no habrá ya para mí penas ni pruebas, y mi vida toda llena de ti será plena. Cuando el hombre escucha el mensaje de las criaturas y la voz de su conciencia, entonces puede alcanzar la certeza de la existencia de Dios, causa y fin de todo. Nosotros pues podemos realmente nombrar a Dios partiendo de las múltiples perfecciones de las criaturas, semejante al Dios infinito, perfecto, aunque nuestro lenguaje sea limitado, que no agote su misterio. Con estas reflexiones del Catecismo de la Iglesia Católica, vamos concluyendo pidiendo que el Señor bendiga abundantemente sus hogares y que Nuestra Señora, la Santísima Virgen del Rosario, les acompañe en todo momento. Que el Patriarca, Señor San José, también interceda por sus familias y por la Iglesia. Hasta pronto y que el Señor les bendiga.